En tu conexión matinal de regreso vamos a estar en esta parte sin Carito. Ella va a hacer algunas cosas y voy a estar yo con ustedes y un invitado sumamente interesante. Ponga muchísima atención. Nosotros somos un país absolutamente sísmico, absolutamente que estamos normalmente sufriendo temblores de gran envergadura, terremotos. Estamos ahí en lo que es el anillo del fuego. En el mundo siempre, ¿sabe qué? De hecho creo que somos el país más sísmico del mundo, incluso superamos a Japón. Y para hablar de la norma de sismo resistencia, estamos con un arquitecto. Él es Rodrigo Alucema y Rodrigo es justamente arquitecto, es gerente de Fractal, sí. de Fractal Proyectos SPA, y a la vez es el vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Antofagasta. ¿Cómo está Rodrigo Alucema? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, recién yo lo decía, somos un país sumamente sísmico, ¿verdad? Creo que el número 1 del mundo. Sin embargo, quisiera saber cómo están construidos de alguna forma nuestros edificios. ¿Tenemos una ley, una normativa? ¿Por qué se dice que Chile tiene una normativa tan potente respecto a resistir sismos en las edificaciones? Bueno, Karim, mira, te voy a explicar. Desde el año 1960, que ocurrió el terremoto de 1962, 60, en Valdivia, que fue el terremoto con mayor intensidad que ha existido en la historia mundial reciente, digamos, que existen los registros, es el terremoto más importante que ocurrió en la Tierra, el cual incluso modificó el eje de la Tierra, así de fuerte fue. Se desarrolló todo un plan en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, y de ahí para adelante se generó una carrera nueva profesional dedicada a supervisar las construcciones, y esa es la carrera de construcción civil. En no todos los países, para la gente que no sabe, existe una carrera de construcción civil por un lado y arquitecto. Todo lo resuelve el arquitecto, o sea, hace el diseño y construye en otros países. Sin embargo, en Chile, por una necesidad de proyectar, digamos, de manera segura, se decidió generar dos carreras. Entonces hay una tradición que nos avala, digamos, como país por tener toda esta condición, digamos, y el diseño de las estructuras se le empezó a generar normativas. Una serie de normativas que los llevan hasta el día de hoy para poder tener las construcciones que tenemos ya. O sea, aclaremos un poco el tema. A partir de del terremoto de Valdivia, que es el más fuerte del mundo, se genera en Chile la carrera de construcción civil, ¿cierto? Claro. No es una carrera que está en todo el mundo, sino que en ciertos países que tienen estas características, y se comienza a armar esta normativa. Claro, se empieza a armar esa normativa y ellos en un principio se recogen experiencias de Estados Unidos, otras experiencias de Japón, y se traen al país y o sea, no es una sola ley. No, es un conjunto de leyes que van normando procesos, materiales y una serie de condiciones que van diferenciando, digamos, las construcciones y las calidades de construcción. Rodrigo, por otra parte, ¿hay diferencia en la resistencia por ejemplo, en la construcción de un aeropuerto, de un colegio, de un edificio residencial? Claro. ¿Hay diferencias? ¿Sí hay diferencias? Claro, por supuesto. Mira, hay infraestructura que es crítica, que son como aeropuertos, escuelas, hospitales, que bajo ningún punto puede colapsar. Entonces, por lo tanto, todos los modelos de ingeniería que se diseñan y todos los proyectos que se diseñan deben ser sismo resistentes con un grado de seguridad más alto que el resto de las construcciones del país. Por eso la exigencia para ese tipo de construcciones es más importante. Es decir, son más estables, tienen mayores sistemas de seguridad y porque tú tienes que tener en claro de que no existe ningún edificio que esté diseñado como irrompible. Ninguno. Pero lo importante es que las estructuras puedan soportar, digamos, algún colapso. Nosotros tenemos buena experiencia porque en el año 2010, cuando fue el terremoto,
fue el 0,4% de los edificios que fueron dañados a nivel estructural, que es muy bajo a nivel, porque hay otros países como grado 6 ya tienen... Quiero hacerte un par de preguntas. Primero, no se llama antisísmico, se llama sismo resistente. Sismo resistente. Esa es la forma correcta. Y lo otro, cuando tú me dices, en el terremoto, estamos hablando del 27F, ¿cierto? Claro. Del 2010, que fue uno de los terremotos Así más es. grandes que hemos tenido, digamos con nosotros vivos. ¿Y esto significó un daño estructural de qué porcentaje me dijiste? Del 0,4 según la estadística que O sea, no trabajaron. alcanzamos ni al 1% del daño. Ni siquiera por el 1% de las construcciones. Y esto está comprobadamente, me imagino que es por la norma sismo resistente que tenemos. Claro, y la norma también se perfeccionó porque eso también es un laboratorio urbano donde tú ves cómo funcionan los edificios a los terremotos. De hecho, muchos expertos a nivel mundial vienen al país y analizan las estructuras que fueron dañadas. Por ejemplo, acá en Santiago estuvo el edificio Tristán y en Concepción estuvo Alto Río, que se cayó, que colapsó y bueno, con 8 víctimas fatales. ¿Qué pasó ahí en Alto Río? Porque ¿cómo un edificio se puede caer así de lado completamente? Porque el resto no se cayó. Claro, justamente la normativa fortaleció a partir de la experiencia que ocurrió en Borde Río. Ocurrió básicamente porque las fundaciones no estuvieron bien afianzadas a la base del edificio, al edificio en general. O sea, la estructura general del edificio no tuvo un buen amarre en su fundación. O sea, ahí sí había una norma sismo sí existía. resistente, pero no estaba bien aplicada, no estaba bien hecha. No estaba bien hecha, lo que significa que falló la inspección técnica, que son profesionales que van a visitar la obra y que hacen un informe y no revisaron lo que tenían que revisar. Entonces, son los hitos. los hitos se llaman inspección técnica de obra. O sea, ¿y cómo se refuerza la normativa? Claro, a partir de eso, de esa experiencia, se continuó realizando estudios y se llegó a la conclusión de que ese era un punto crítico y que todos los inspectores técnicos tenían que estar registrados y se generó el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra. Ok. Oye, Rodrigo, y de ahora en adelante, nosotros somos un país que estamos constantemente hablando de terremotos, siempre estamos, parece, en una sensación de que ya viene, Claro. termina un terremoto en el norte, comienzan a decir ahora comienza uno en el centro, el sur, etcétera, etcétera. De hecho, tú vienes de una de las ciudades más sísmicas de Chile, que es Antofagasta. No te voy a preguntar si se viene otro terremoto, ¿ah? No te voy a preguntar eso. No está dentro de mis competencias. No está dentro de tus competencias. Pero cuéntame una cosa, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de cosas, podemos decir que Chile va a la cabeza del mundo, Sí, ¿cierto? Claro. En eso. Pero eso nos asegura que un edificio no se va a caer, porque puedo digamos, estar en un edificio con todas las normativas vigentes, aplicadas correctamente, pero si viene un 9,5, ¿puede caerse igual? Claro, ¿O no? La estructura, cuando se diseñan, tienen un modelo predictivo que es computacional, ¿ya? Y son varios software que existen de ingeniería que los ingenieros saben aplicar. Y luego ellos, en ese proceso, cuando hacen el diseño, ellos hacen una modelación sísmica de cómo funcionaría con un grado extremo. Pero en el computador. En el computador, pero esos modelos ya tienen información real de terremotos que ya han ocurrido. Porque estos software o las personas que desarrollan estos software viajan por todo el mundo recopilando antecedentes para saber cómo funcionan los materiales, cómo funcionan los diseños de construcciones diferentes. Entonces ya no es solo una teoría, ahora ya tiene información real metida al software, ya es una inteligencia artificial que se va alimentando. ¿Puede pasar que el software, la construcción, el diseño te diga que resiste tal cosa, pero al momento de estar pasando el terremoto igual colapse? Puede ser, porque hay factores que son como, por ejemplo, lo que te comentaba recién. Que no está bien inspeccionado. Que no está bien inspeccionado, de que los materiales no sean de la calidad correcta. Un montón de otros factores que pueden afectar, digamos, que una construcción colapse, pero en teoría no. ¿Cómo podemos saber si un edificio está correctamente construido con las normativas y las seguridades? Si somos un cliente, por ejemplo, quiero comprarme un departamento en tal lugar,
¿Cómo yo puedo saber? No, no se puede. Puedo preguntarle a una constructora a ver de metales características o no. Claro, mira, generalmente es bien difícil, digamos, saber cómo es la estructura. Igual que una persona, tú la ves por fuera, pero no sabes cómo está de salud por dentro. Entonces, lo mismo con un edificio, no es muy, a no ser que alguien que trabajó en esa construcción o bien algún asesor específico en la materia te pueda recomendar. Oye, y otra cosa, por ejemplo, el terremoto, los dos terremotos que hubo en Iquique, el 1 y el 2 de abril del 2014, yo vi edificios recién entregados y se agrietaron por todos lados y todo eso. ¿Qué sucede? De hecho, mira, esas imágenes son de la Sofri en ese momento, en que estaba todo ahí temblando. Muchos de los propietarios comenzaron una protesta en contra de la constructora para que les arreglara grietas y partes que se abrieron de la pared. Claro. ¿Sirve arreglar un edificio o es solamente ponerle por fuera un poco de yeso, cemento y pintar para que se vea bonito? Ya, mira, los edificios están hechos para que se muevan, no para que no se muevan. Ya. O sea, el pensamiento de que tiene que estar todo quieto, rígido, no es lo correcto. O sea, el edificio tiene que tener, y para eso se generan juntas de dilatación, que luego se estucan por fuera, ya, y eso queda como si fuera un muro o algo, y solamente con una línea. Y luego el temblor, cuando haces un movimiento, por ahí se libera la energía. Entonces, eso de alguna manera disipa la energía para que se te quiebre el edificio. Entonces, por ahí pasa todo el movimiento telúrico. Entonces, es muy importante, pero no es grave, que eso sea guiado y que luego eso se repara y vuelve a su estado natural. ¿Puede volver al estado inicial? Por ejemplo, la pared se me abre un poco así y después, ¿cómo la junto? No, ya eso es distinto. Pero, por ejemplo, cuando lo que te estoy contando yo es que el movimiento se puede generar algún cizalle de los edificios, pero luego para el caso de grietas es distinto. En el caso de grietas hay que reparar, es posible reparar las grietas. ¿Y vuelve a tener la fuerza y vuelve de a nuevo? tener la fuerza, claro, porque hay ahora la tecnología ha avanzado en los materiales, ¿no? Y hay aditivos especiales que hacen que la construcción se pueda volver a reparar y poder tener la misma resistencia original. Ok. Rodrigo, por otro lado, hay siempre es casi un mito urbano porque en el fondo no lo podemos ir a comprobar. ¿Es cierto que los edificios por abajo tienen una base que se mueve? Algunos dicen que con ruedas, que el edificio se mueve al nivel del movimiento. ¿Eso es así o no? Claro, ahí se llaman disipadores de energía. ¿Disipadores de energía? ¿Pero son ruedas? No, son como unas tortas, por decirlo así. Son más o menos del tamaño de la mesa, de esta mesa que estamos acá. Bueno, hay de distintos tamaños, también depende del edificio, la envergadura del edificio. Y esos tienen, es como una torta de 1000 hojas, donde tiene goma, acero, en esta misma forma, circular. Y luego el edificio viene recién la estructura de hormigón sobre eso. Entonces cuando viene un movimiento, se mueve esta base, pero el edificio se mantiene quieto. O sea, el edificio tiene una goma abajo. Claro, son disipadores de energía. Y todos los hospitales, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago, todo eso tiene, si tú te fijas en la estructura o en los puentes, no llega directo cemento con cemento, por decirlo, o sea, bloque de hormigón con otro de hormigón. Claro, sino que llegan a estos disipadores, entonces cuando hay movimiento, esto se mueve y lo de arriba se mantiene quieto. Pero igual lo sentimos. Claro, se mueve igual, sí, obviamente que es un movimiento telúrico, pero sin eso se movería mucho más. Claro, se reduce la energía y es lo que buscan esos sistemas. Buscan eliminar la vibración para generar menos destrucción. Oye, siempre se dice, oye, este movimiento fue para el lado, o este movimiento fue así, de arriba abajo. ¿Cómo es realmente un movimiento del edificio? Los edificios, generalmente la gente piensa, o el mito urbano viene diciendo que se mueve de manera pendular, pero el diseño sismo resistente es de manera de onda, como S, y sube por toda la estructura de esta forma, no sube de esta forma. Okay. O sea, cuando los edificios son muy rígidos, hacen esto, y el peligro de colapso... Pero son más antiguos. Claro, cuando son más antiguos, hacen este movimiento, y eso ya... el diseño sismo resistente actual es de manera de ondulatoria.
Ok, Rodrigo, quiero alcanzar a preguntarte todo. Nuestra normativa de sismo resistencia, como es tan moderna y todo lo demás, ¿encarece un edificio en Chile? Por ejemplo, el mismo edificio, independiente de que hay economías distintas, ¿te cuesta diferente en Lima que en Santiago? Mira, es que hay otros factores que influyen en los valores de las propiedades. Ya. Porque, como dices tú, el valor, la economía y otros factores. Pero efectivamente son de Pero si todo las es edificaciones, claro. las edificaciones acá en Chile efectivamente son más caras porque el proceso es más caro, porque intervienen más personas y además tenemos más garantías, digamos, de los materiales. Y bueno, yo no sé muy bien la experiencia de los otros países, pero tengo entendido que no es la misma situación. Por ejemplo, si haces una comparación con otra cosa así muy moderna, un mismo terremoto daña más a un edificio en Santiago que en Miami, hablando de un país súper moderno, digamos, Claro, ¿no? lo que pasa es que esos países por lo general no cuentan con una cultura sismo resistente como la nuestra. Entonces, ellos probablemente caería más ese probablemente edificio. caería y ya de hecho que ya cayó un edificio en Miami el año pasado. Ah, ¿verdad? Y ahí tuvieron un problema bien grande porque básicamente por mejorar las vistas eliminaron vigas estructurales y hizo que el edificio fuera completamente inestable y luego colapsó. Uh-huh. Oye, Rodrigo, ¿hasta qué nivel podemos tener seguridad de que vamos a vivir por ejemplo, en un piso 20 uh-huh. y hay un 8? Uh-huh. ¿En Chile podemos estar seguros que eso no se cae? ¿O cómo es la normativa en ese aspecto? Porque cuando me dicen es sismo resistente, ¿quiere decir que nunca se cae? ¿O hay ciertas... o qué busca esta normativa? Busca proteger a las personas y evitar el colapso del edificio. Eso es lo principal, ¿ya? O sea, que te dé tiempo de salir en caso de que esto sea insostenible, digamos, y que sea muy largo. Esa es una característica de nuestros temblores también en Chile, que son muy largos. O sea, claro, esa es una condición... Aparte de fuertes y frecuentes, largos. Largos, sí. Y esos son los más destructivos. Entonces, lo que busca la normativa es evitar el colapso de las construcciones. Entonces, es muy poco probable que uno muera en una construcción, bajo una construcción en un terremoto en este país. Claro, pero cuando me dices que evitar el colapso, podemos entender que si está temblando tremendamente fuerte para el temblor, el edificio sigue de pie, lo que tú tienes que hacer es alcanzar a salir del edificio porque se va a caer. Si alcanzan a salir todas las personas y después el edificio se cae, se considera que la norma lo logró. Claro, ahí estamos entrando en dos temas, porque por un lado tienes el tema de seguridad. Ya. Y ya el tema de cómo manejarnos dentro del terremoto, que obviamente nunca es recomendable correr, porque si te estás moviendo, corre, te puedes caer, puedes generar una avalancha humana. Pero yo digo después que paró el temblor. Claro, entonces tú primero que todo te ubicas en un lugar, espera que pase y luego evacúas. Pero si logran evacuar todos y después de un par de horas el edificio se cae, claro, eso se considera que logró cumplir la meta, claro. Aunque se caiga. No, por eso te comentaba, lo ideal es que no colapse el edificio. Pero eso si colapsa sin gente, también es que se cumplió. Claro. Perfecto. Oye, y después de todo esto, ¿cuál sería, en definitiva, tu opinión respecto a comprarse un departamento mientras más alto es más peligroso? No necesariamente. ¿No? No necesariamente. Un edificio con menos pisos, pero más amplio, ¿no es más seguro que uno más delgado y más alto? Claro, volvemos a lo mismo, que es el tema de la calidad de la construcción. Ya. La calidad de la inspección, la calidad, si tú confías en una constructora, tú sabes que hace buenos edificios, que ya anteriormente han soportado bien los terremotos en otras situaciones. Entonces yo creo que básicamente ese sería Rodrigo, y la última pregunta, cuando dijiste que se había fortalecido la normativa sismo resistente en Chile, ¿esto qué significa? Que la gente que está a cargo de las inspecciones de los edificios de obra, que se llaman hito, ahora enfrentan otro tipo de penalidad si el edificio se les cae. Claro, ahora a partir del 2010, luego del 2010, me parece que el 2011, se promulgó una nueva ley donde
se generó esta base de datos, Registro Nacional de Inspectores Técnicos, y luego de ese registro se le agregaron penas. O sea, antiguamente no habían penas legales hacia los Si se inspectores cae el técnicos. edificio, bueno, yo hice lo que pude. Y Claro. ahora no, tienes que enfrentar justicia Claro. si eres inspector y el edificio se te cae por alguna cosa que no inspeccionaste bien. Así es. Ok. Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros. Información súper útil para un país como nosotros y para nuestro público. ¿Puedo dar un anuncio? Sí, claro. No, quería invitar a la gente que tenga alguna necesidad, alguna consulta, dirigirse a nuestro colegio de arquitectos. Nuestro Instagram es CAA-AG, que significa Colegio Lo de estamos Arquitectos de mostrando ahí. Antofagasta. Ah, ya, bueno, ahí está. Ahí están las publicaciones. Y bueno, también tenemos lecciones este año, así que están todos invitados a participar. Y a la gente que tenga alguna necesidad, nuestro colegio está abierto. Muchas gracias, Karim, por la invitación. Muchas gracias a ti también, Rodrigo, por aceptar. ¿Ah? Que Ya estés está. muy bien. Hasta luego. Bueno, y nosotros, espera un poquito, cuando pasemos a comerciales. Nosotros nos vamos ¿a dónde, señor director? Ya, perfecto. ¿A dónde nos vamos, señor director? A un corte y regresamos de inmediato con tu conexión matinal. No se mueva del TBR.